Estimados estudiantes, vamos a comenzar la sesión número 8 y esta sesión corresponde a un poco resumen de lo que hemos visto y vamos a agregar otras definiciones para que ustedes puedan resolver la guía. Lo primero que vamos a ver es recordar cómo es el dominio de una función. Recuerde que estas son las restricciones, si es una fracción, si es una raíz o si es algo partido por una raíz. Son las restricciones que usted tiene que utilizar. La primera parte vemos que el f de x vale 2x más 1. En este caso, fíjese que la función es lineal, por lo tanto no es fracción, no es raíz, ni es algo partido por una raíz, ni tampoco es un logaritmo. Entonces, como no tiene restricción, el dominio son los reales. Pasa lo mismo con la función f de x igual 3x cuadrado menos x más 7. Usted sabe, por lo que estudió en tercero medio, que esto corresponde a una función cuadrática, por lo tanto es una parábola, ¿sí? Con el a positivo, por lo tanto es cóncava hacia arriba o va con las ramas hacia arriba. Por lo tanto, en este caso, el dominio también son los reales. Bueno, acá, ¿qué pasa con la fracción? Dijimos que el denominador no puede ser cero por esta restricción, por lo tanto despejamos x y nos aparece que x no puede ser 1. ¿Qué quiere decir eso? Como es el dominio, dice que los puede tomar todos menos el 1. ¿Quiénes son todos? Los reales. Por lo tanto, el dominio son los reales menos el 1. Este numerito no lo puede tomar porque si no se indefine. Lo mismo para la raíz y lo mismo para algo partido por una raíz. ¿Ya? Recuerde que para esto se usan inecuaciones porque el subradical de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, al despejar me queda que tiene que ser mayor que 4. O sea que es del 4 al infinito positivo, considerando que dice mayor o igual. ¿Sí? Lo mismo pasa acá, solo que la restricción para el denominador de raíz tiene que ser mayor estricto. Por lo tanto, x más 3 tiene que ser estricto mayor que 0. ¿Sí? Bueno, y acá determinamos que el dominio va del menos 3 al más infinito. ¿Por qué el 3 va abierto? Porque acá la condición eh, no dice mayor o igual, sino que está estricta. Acá vamos a recordar un poco cómo determinar el recorrido de una función. Recuerde que el paso 1 es igualar la función a y, ¿sí? Y luego tiene que despejar x para analizar y, porque el recorrido corresponde al análisis de los y, ¿sí? Del conjunto de llegada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Despejamos y observo que me quedó una fracción. El denominador no puede ser 0, el denominador es 2. ¿Alguna vez va a ser 0? No, nunca, porque es 2, por lo tanto el recorrido no es real. ¿Sí? Acá tenemos esta función igual 3 partido por x menos 1. Ya está igualada ahí, por lo tanto acá lo que hay que hacer es multiplicamos, ¿sí? Despejamos x y me queda que x es igual a 3 más y partido por y. Eso es una fracción, por lo tanto la fracción dice que el denominador no puede ser 0, así que y no puede ser 0, esa es la restricción. Si y no puede ser 0, entonces dice que los puede tomar todos en el recorrido menos el 0, que es lo que aparece acá. Y acá me voy a detener porque algebraicamente en la sesión que yo les pasé de dominio y recorrido, yo les dije que el recorrido de la raíz era los reales. ¿Sí? Yo en forma algebraica se lo expliqué así, lo mismo. Igualamos la función ahí, elevamos al cuadrado para sacar la raíz, me queda x menos 4, despejamos y si nos fijamos aquí, esta forma es lineal, ¿cierto? Al ser lineal no tiene restricción, por lo tanto el dominio serían los reales, que es lo que marqué aquí, de aquí hasta aquí, todo lo que está con rojo, del menos infinito al más infinito, ¿sí? Pero tenemos que considerar la restricción inicial. Y acá entonces nos tenemos que enfocar en lo que pasa con la función raíz. Principalmente la raíz dice que tiene que ser mayor o igual a 0. Siempre el argumento o el subradical de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, esa restricción yo la tengo que intersectar con esta restricción que yo encontré acá. Acá dijimos que eran todos los reales, por lo tanto marcamos todos los reales, pero inicialmente la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto
mayor o igual a cero va de aquí hacia allá, ¿sí? Considerando el cero porque es mayor o igual. Por lo tanto, el recorrido de esta función es la intersección entre estas dos soluciones. Y aquí, ¿cuál es donde se cruzan las rayitas? Aquí, en este pedazo de acá. Por lo tanto, el recorrido de esto va del cero al infinito positivo, ¿ya? Acá pasa exactamente lo mismo. Tomamos la función, lo igualamos, elevamos al cuadrado, ¿sí? Para poder despejar el x, y nos queda que x es igual a 25 menos 3y cuadrado partido por y cuadrado. Esta es una fracción, por lo tanto nos dice que la fracción no puede ser cero, o sea que y no puede ser cero. En ese caso, los tomaría todos menos el cero, ¿sí? O sea, del menos infinito al más infinito, menos el cero. Por lo tanto, ahí le hice una pelotita abierta. Pero tenemos que intersectarla con la restricción inicial de una raíz que dice que tiene que ser mayor o igual a cero. Por lo tanto, aquí donde se cruzan es el recorrido de esta función, ¿ya? Ahora, ¿por qué el cero acá está abierto? Porque recuerde que aquí la restricción me dice que no puede ser cero, por lo tanto, por eso va la pelotita abierta, ¿ya? O sea que del cero al infinito positivo. Vamos a ver, en realidad esto es como el repaso de lo que es la monotonía de una función, cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Ya recuerde que si yo tomo los valores de x1 y x2, entonces f de x1 tiene que ser menor que f de x2. O sea, que si, para que sea creciente, si yo tomo este valor, lo evalúo, que me da ese f de x1, y tomo un valor mayor, porque esto está en orden, tomo un valor mayor, me tiene que dar aquí en el i un valor mayor como f de x2. Entonces yo ahí puedo determinar que la función es creciente. Cuando la función es decreciente, va a ser decreciente cuando no pasa esto, sino que yo tomo un f de x1, tomo un x1, me da un f de x1, y luego tomo un x2, pero el resultado está más abajo del primero. Entonces, esta función es decreciente. Eso es lo que tiene que pasar, o esa es la definición para la monotonía de una función, ¿ya? Aquí nos vamos a detener porque esto es lo que nosotros necesitamos ver en esta unidad, en esta sesión, y corresponde a los tipos de funciones, ¿ya? Existen tres tipos de funciones o cuatro tipos de funciones: la función inyectiva, la sobreyectiva, la biyectiva y la función constante, ¿sí? Ahora, ¿qué dice sobre la función inyectiva? Dice, cuando para todo par de elementos diferentes del dominio sus imágenes son diferentes. ¿Qué quiere decir eso? En el fondo, para que algo sea inyectivo, tienen que todos los elementos del conjunto de partida tener una sola llegada, ¿ya? Eso es para que sea una función inyectiva. Por ejemplo, esta es una función inyectiva. Todos los elementos del dominio tienen una única llegada acá, ¿sí? Mire esta función de aquí. Esta también es inyectiva, porque todos los elementos del dominio tienen una única llegada. No importa que haya uno que no lo tenga, ¿sí? La definición es, para todo par elemento del dominio, sus imágenes son distintas, ¿sí? Entonces, esa es la inyectividad. ¿Qué es la sobreyectividad? Dice, cuando el recorrido de la función es igual al conjunto de llegada, ¿sí? Es decir, cuando todos los elementos del conjunto de llegada son imagen de por lo menos un elemento en el dominio. O sea, para decir que una función es sobreyectiva, me tengo que fijar en el conjunto de partida, o sea, en el conjunto de llegada, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de llegada, ¿están todos los elementos ocupados? Sí, entonces es sobreyectiva. Mira acá, ¿todos los elementos del conjunto ocupado? No. ¿Por qué? Porque ahí hay un 9 que no está ocupado, por lo tanto esa no es sobreyectiva. Mire esta de acá. ¿Todos los elementos están ocupados del conjunto de llegada? Sí, entonces sí es sobreyectiva. ¿Ok? Ahora, vimos la definición de función inyectiva y de función sobreyectiva. Esta es la forma sagital de verlo. Esta es la forma gráfica. ¿Qué quiere decir inyectividad? Quiere decir que si yo trazo rectas paralelas al eje X sobre la gráfica, esa recta tiene que tocar solamente una vez
a la gráfica. Fíjese acá. Esta, al trazar, me toca solo una vez. Eh, cualquier recta que esté paralela al eje X que yo trace, me va a tocar solo una vez a la gráfica. En ese caso, entonces inyectiva. Mire esta de acá. Si yo trazo esto, ¿en cuántos puntos toca la gráfica? En uno, en 2, en 3. Entonces no es inyectiva. ¿Sí? Ya con que toque una vez es inyectiva y si la toca más veces ya no es inyectiva. ¿Sí? Fíjese esta. Si yo trazo acá una recta, tampoco es inyectiva. ¿Por qué? Porque la va a tocar en dos puntos. ¿Ok? Esta sí es inyectiva porque esta es una gráfica de una recta. Y si yo trazo cualquier recta paralela al eje X acá, entonces sí, sí la toca solo en un punto. Vamos a ir al análisis o al comportamiento de las funciones. Vamos a partir por lo que es una función real. Por lo tanto, como esto usted ya lo vio en primero medio, vamos a hacerlo como explicarlo de manera rápida para que usted empiece a recordar su conocimiento. Primero, esta es una función de qué tipo? Lineal, ¿sí? Porque no está elevado al cuadrado, porque no está elevado al cubo, por lo tanto es una recta. Ahora, el m es el que acompaña al x y eso me indica la pendiente. Si la pendiente es positiva, entonces la recta es de esta forma. Ahora, para graficarla, ¿qué hago? Le doy valores o bien encuentro los puntos por donde corta, que es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo le doy a x el valor 0, me queda 2 por 0, 0 más 4, 4. O sea que pasa por el punto 0,4. Ahí está. Es el primero. ¿Sí? Entonces, cuando yo encuentro el corte en el eje X o en el eje Y, siempre tengo que hacer la variable X o Y la tengo que hacer 0. ¿Sí? Fíjese aquí, en el corte en el eje Y dijimos que X vale 0, por lo tanto Y vale 4, que es el primer punto que encontramos. Ahora, ¿cómo yo encuentro el corte en el eje X? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué punto pasa en el eje X? Yo digo ahora que Y vale 0, por lo tanto la función la igualo a Y, ¿sí? Y decimos que Y vale 0. Por lo tanto, me queda 2x más 4 igual a 0. Y evaluamos o despejamos x y me dice que x vale menos 2. Por lo tanto, el punto va a ser menos 2, el 0 que yo igualé. Así que teniendo dos puntos puedo graficar. Dominio de esto. Estas rectas continúan infinitamente, por lo tanto los x que va a tomar van a ser todos. ¿Sí? Dominio los reales. Y el recorrido va a pasar lo mismo. Va a tomar todos los y, por lo tanto el recorrido también es r. ¿Sí? ¿Qué tipo de función es? Delante, cuando estábamos viendo la inyectividad y la sobreyectividad, olvidé explicarles que cuando la función es biyectiva es porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Cuando cumple que es inyectiva y sobreyectiva, entonces se dice que la función es biyectiva porque cumple ambas. Y la función constante corresponde a la función en donde trazamos una recta que es paralela al eje X. Por lo tanto, en esta función de acá, dijimos dominio los reales, recorrido los reales, el tipo de función biyectiva. ¿Por qué? Porque es inyectiva y sobreyectiva. Fíjese acá, si yo trazo rectas acá, paralelas al eje X, siempre va a tocar una vez nomás a la gráfica, por lo tanto es inyectiva. Ahora, ¿cómo sé que es biyectiva o sobreyectiva en el fondo? Que es la segunda que tiene que, es lo segundo que tiene que cumplir. Porque acá el recorrido van a ser los reales. Por lo tanto, va a ir de R en R la función. ¿Sí? Recuerde que para que sea biyectiva, tiene que suceder que todos los elementos del codominio, en este caso el conjunto de llegada, tienen que estar ocupados. Y acá la función en los reales va a ser así. Por lo tanto, como cumple las dos características, inyectiva y sobreyectiva, entonces la función es biyectiva, que es la característica o el tipo de función. Ahora, ¿qué es la monotonía? Dijimos que la monotonía correspondía a saber si la función era creciente o decreciente. En este caso, esta recta es creciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que la pendiente era positiva. Ahora, ¿qué pasa con los puntos de cortes? Ya vimos cuáles son los cortes, por lo tanto los escribimos. Este en el fondo es el resumen. Los escribimos y hacemos el resumen.